Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está justo en la frontera de lo que entendemos. Esa conexión sorprendente entre la ciencia más puntera y las tradiciones espirituales más profundas. Vamos a explorar esas analogías entre la física cuántica y algo tan enorme como la trascendencia de la conciencia. Y para arrancar, fijaos en esta frase anónima. La luz es tu inicio y tu destino. Suena muy místico, ¿verdad? Pues ya veremos cómo tiene unos ecos sorprendentes en las teorías más avanzadas de la física. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo esto. Llevamos siglos viendo la ciencia y la espiritualidad como dos caminos separados, casi contrarios. Pero, ¿y si en el fondo estuvieran hablando de lo mismo? ¿Y si solo usaran idiomas diferentes para describir la misma realidad? Venga, vamos a meternos en faena y a ver qué hay de cierto en todo esto. Claro, para responder a eso, primero hay que irse un poco para atrás. Hay que entender cómo hemos llegado a esta separación. Vamos a hacer un repaso rápido de dónde vienen estos dos mundos y por qué, de repente, parece que empiezan a encontrarse. A ver, durante muchísimo tiempo la idea que teníamos del universo era, bueno, como la de un reloj suizo gigante. Una máquina perfecta y predecible. La realidad era lo que se podía tocar, medir, todo era materia, todo se podía predecir con las leyes de Newton. Si sabías las reglas, sabías cómo iba a funcionar todo. Pero claro, llegó el siglo XX y ¡zas! Todo saltó por los aires. Cuando empezamos a mirar lo más pequeño de todo, el mundo de los átomos, y lo más grande, con la relatividad, los científicos se dieron cuenta de que las viejas reglas simplemente no servían. Y ojo, que no hablamos de un pequeño ajuste, no. Fue una revolución total que nos obligó a replantearnos, pues todo, la naturaleza misma de lo que es real. Y justo en medio de todo este cambio, de esta nueva forma de ver las cosas, hay un concepto que es clave, que hace de puente entre esos dos mundos, la energía. Vamos a ver qué es realmente y qué papel juega en todo esto. Y aquí vemos perfectamente las dos formas de acercarse al tema. Por un lado, la ciencia, siempre cauta, se pregunta, oye, ¿somos energía? Es una hipótesis, vamos a estudiarla. Y por otro, la espiritualidad, que lo afirma con rotundidad. Claro que somos energía. No es una teoría, es algo que se siente, que se vive. Y es que, desde el punto de vista espiritual, esto de la energía no es algo abstracto, ¿eh? Hablan de un campo de energía que nos rodea a todos los seres vivos. De hecho, es lo que antiguamente muchas culturas llamaban alma. En nosotros, en los seres humanos, esta energía tiene algo especial. Puede crear un centro, una especie de núcleo. Y lo más interesante es que dicen que los actos de unidad, de amor, de conexión, son los que le dan fuerza, los que hacen que ese campo sea coherente. Bueno, y ahora sí que nos metemos en el corazón del debate. La conciencia. ¿Qué es? ¿Es algo que fabrica nuestro cerebro, que sale de las neuronas, o es algo más grande? Algo que el cerebro solo capta, como si fuera una antena de radio. Vale, para entender la parte científica tenemos que conocer a los protagonistas de esta historia, los microtúbulos. Pensad en ellos como el esqueleto de nuestras neuronas, pero cuidado, no son solo vigas de soporte. Son estructuras supercomplejas, casi como el sistema nervioso de cada célula, y procesan información a una velocidad de vértigo. Y aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción, aunque es ciencia de verdad. Hay una teoría, la Orch-OR, de un físico, Sir Roger Penrose, y un anestesista, Stuart Hameroff. Y lo que proponen es alucinante, que estos microtúbulos no son ordenadores normales, sino ordenadores cuánticos. O sea, que funcionan con las reglas del mundo subatómico, ese mundo rarísimo donde una partícula puede estar en varios sitios a la vez. Una auténtica locura. Y esta cita de Penrose lo clava. Lo que viene a decir es que la conciencia no es algo que nuestro cerebro fabrica de la nada. No, la conciencia ya estaría ahí fuera, tejida en la propia estructura del universo, como si fueran vibraciones. Y nuestro cerebro, a través de los microtúbulos, lo que hace es sintonizar con esas vibraciones y decodificarlas, como una tele que capta una señal que ya existe en el aire. Vale, tenemos la idea científica. Ahora, ¿qué dice la espiritualidad? Pues fijaos, el pensador Silo habla de algo muy parecido. Él usa la palabra mente, con mayúscula, para referirse a algo que está incluso antes que nuestra conciencia de todos los días. No es lo que pensamos o sentimos, sino la fuente que le da sentido a todo eso. Esta otra cita lo explica todavía mejor. Dice que ese sí mismo profundo no es nuestra mirada, ni siquiera nuestra conciencia. Es lo que le da propósito a esa mirada, a todo lo que hace nuestra conciencia. ¿Vemos el paralelismo? Es increíble. Tanto Penrose desde la física como Silo desde la espiritualidad apuntan a una fuente de conciencia que está más allá del cerebro que la procesa. Claro, y si la conciencia no se origina en el cerebro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, a la última frontera. ¿Qué pasa cuando el cerebro se apaga? Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque esta misma línea de investigación científica sugiere algo que suena a locura, que la conciencia podría no terminar con la muerte del cuerpo. Y ojo, no hablamos de una creencia religiosa, sino de una hipótesis que sale de la propia física cuántica.
Vale, ¿y cómo funcionaría esto? La hipótesis se basa en 3 pasos. Primero, la información que nos define, nuestro yo, existe en un estado cuántico dentro de los microtúbulos. Segundo, hay una ley fundamental en física que dice que la información nunca se destruye, solo se transforma. Y tercero, y aquí está la clave, cuando el cuerpo muere, esa información cuántica no se borra, simplemente se libera y vuelve al universo, a esa fuente de la que salió, manteniendo todas sus conexiones. O sea, que el quid de la cuestión es que, según esta teoría, la información cuántica que es, en esencia, nuestra conciencia, podría seguir existiendo fuera del cuerpo. Y es aquí donde la ciencia empieza a usar un lenguaje que suena muchísimo a conceptos que llevan milenios con nosotros, como el alma. Y claro, desde un punto de vista espiritual, esto es trascendental, nunca mejor dicho. Silo apunta a que el miedo a la muerte es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Así que cualquier experiencia, cualquier atisbo que nos permita sentir esa continuidad, ese yo que va más allá del cuerpo, es una experiencia liberadora, de las más importantes que se pueden tener. Bueno, vamos a ir cerrando. Intentemos atar todos estos cabos. ¿Estamos de verdad ante el nacimiento de una visión del mundo más completa, una que por fin une la ciencia y la espiritualidad? Hay una metáfora antigua en el budismo que es preciosa para esto, la red de Indra. Imaginemos una red infinita que se extiende por todo el cosmos, y en cada cruce de hilos hay una joya tan perfectamente pulida que refleja a todas las demás joyas de la red. Cada parte, por pequeña que sea, contiene la imagen del todo. Es una forma poética de describir un universo totalmente interconectado. Y ahora atención a esto porque es increíble. La física más moderna, la teórica, habla de algo llamado el principio holográfico. La idea es que toda la información contenida en el universo podría estar codificada en sus bordes, en su superficie. Es la misma idea, la red de Indra y el principio holográfico, sabiduría milenaria y ciencia puntera llegando a la misma conclusión por caminos completamente distintos. Es asombroso. Quizás la mejor manera de entendernos en este nuevo paradigma es con la analogía de la ola y el océano. Cada persona es como una ola. Tiene su forma, su momento, su identidad. Parece separada, pero en el fondo nunca deja de ser océano. Quizá la vida es solo eso, ese instante en el que la ola se levanta y se cree individuo, justo antes de volver a la inmensidad de la que nunca salió. Así que nos vamos con esta pregunta, que se queda ahí, flotando. Si solo somos olas en un océano cósmico, ¿qué significa entonces ser humano? ¿Qué cambia todo esto? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.